Hay una historia que parece antigua, pero está más viva hoy que nunca. Un hijo que lo tenía todo, y lo pierde por elegir mal. Un hogar que lo esperaba, mientras él se alejaba cada vez más. Un regreso que no solo cambia una vida, sino que revela cómo es realmente el amor cuando nadie lo merece. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se atreve a hacerse. ¿Y si tú eres ese hijo hoy? No necesariamente por lo que hiciste, sino por cómo te alejaste, cómo te perdiste, o cómo creíste que ya no había vuelta atrás. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia bíblica. Es un espejo. Y lo que vas a entender puede cambiar la forma en la que te ves a ti mismo, a tus errores y a Dios. Vas a descubrir algo que no siempre se dice cuando se habla del hijo pródigo. Y es que el regreso no empieza cuando vuelves a casa. Empieza cuando dejas de huir de ti mismo. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo escuchamos historias, las aplicamos a la vida real. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que te alejaste más de lo que querías? Lo que viene puede doler, pero también puede restaurar. El hijo pródigo no se fue de su casa de un día para otro. Se fue mucho antes de caminar físicamente lejos. Se fue en su mente, en su orgullo, en esa idea silenciosa de yo puedo solo. Y esa es la parte que más se repite hoy. Porque nadie se pierde de golpe. Uno se pierde poco a poco. Un joven empieza a sentir que su vida necesita libertad. No quiere reglas. No quiere límites. No quiere explicación. Solo quiere vivir. Y al principio, eso suena emocionante. Decisiones propias. Independencia. La sensación de control total. Pero lo que no se ve en ese momento, es el intercambio silencioso que ocurre. Se cambia dirección por impulso. Se cambia propósito por emoción. Se cambia hogar por distancia. El hijo de la historia pidió su herencia antes de tiempo. En otras palabras, pidió los resultados sin el proceso. Quería lo que venía después, sin pasar por lo que lo formaba. Y eso hoy no es tan diferente. Hay decisiones que parecen libertad, pero en realidad son desconexión. No del mundo, sino de lo que te sostiene. Porque hay una diferencia entre crecer y alejarse sin dirección. Y el hijo pródigo no se fue buscando destrucción. Se fue buscando autonomía. Pero la autonomía sin sabiduría termina siendo aislamiento disfrazado. Y cuando la emoción inicial se apaga, aparece lo que nadie te muestra en el momento de la decisión. Las consecuencias silenciosas. El hijo de la historia ya no está en casa. Ya no hay estructura. Ya no hay respaldo. Ya no hay voz que lo oriente. Solo decisiones y sus resultados. Y al principio parece libertad. Pero poco a poco, se convierte en desgaste. Un joven vive algo similar cuando toma decisiones sin medir el peso de lo que implica alejarse de lo que lo sostenía. Al inicio todo se siente ligero, pero luego empiezan a aparecer grietas internas, vacíos que no sabía que existían, decisiones que no lo llenan, momentos donde la emoción ya no alcanza, y ahí empieza el choque con la realidad. Porque hay un tipo de vacío que no se llena con experiencias nuevas, se llena con regreso interno. El hijo pródigo termina rodeado de lo que nunca imaginó. No poder, no abundancia, no control. Y lo más duro no es la situación externa. Es el momento en el que se da cuenta de que ya no se reconoce a sí mismo. Porque alejarse no solo cambia tu entorno, también cambia tu identidad. Y cuando esa identidad empieza a quebrarse, aparece la primera chispa de conciencia. No fue la casa la que lo llamó. Fue el vacío. Ese tipo de vacío que no grita, pero que no te deja seguir igual. Y ese vacío, aunque duele, tiene algo extraño, empieza a despertar memoria. El hijo pródigo no vuelve porque de repente todo se volvió fácil. Vuelve porque recuerda. Recuerda cómo era tener sentido. Recuerda cómo era tener dirección. Recuerda cómo era estar en un lugar donde no tenía que sobrevivir cada día. Y ese recuerdo no es nostalgia superficial. Es una forma de conciencia que empieza a abrirse paso entre el caos. Un joven que ha vivido desconexión también pasa por eso. En medio de decisiones que no lo llenan, empieza a recordar cosas simples. La tranquilidad de estar en paz consigo mismo. La estabilidad que antes daba por sentada. La claridad que tenía cuando no estaba tan lejos de lo esencial. Y entonces aparece una pregunta incómoda. ¿En qué momento me alejé tanto? No siempre hay una fecha exacta.
Porque el alejamiento espiritual y emocional casi nunca es un evento. Es un proceso. Pequeñas decisiones. Pequeños silencios. Pequeñas desconexiones. Hasta que un día, ya no sabes cómo volver. El hijo de la parábola llega a un punto donde incluso lo básico se vuelve difícil. Y ahí ocurre algo importante. Ya no está pensando en orgullo. Está pensando en supervivencia. Y cuando el orgullo cae, empieza la posibilidad del regreso. Porque nadie vuelve a casa mientras todavía cree que no la necesita. El regreso comienza cuando la vida te enseña que no todo se sostiene solo. Y cuando esa idea se rompe por dentro, aparece una de las frases más poderosas de toda la historia. Me levantaré e iré a mi Padre. No es solo movimiento físico, es una decisión interna, un cambio de dirección en la mente antes de cambiar de lugar en el cuerpo. Porque regresar no es tan simple como dar la vuelta. Es aceptar lo que intentaste negar durante mucho tiempo. Un joven en su propia historia interior también llega a ese punto, donde ya no puede seguir justificando todo, donde ya no puede seguir diciendo que está bien cuando claramente no lo está. Y algo dentro de él empieza a ordenarse de nuevo. No todo a la vez. No de forma perfecta, pero sí lo suficiente para dar un primer paso. El hijo pródigo no regresa con garantías. Regresa con conciencia. No regresa porque todo mejoró. Regresa porque entendió que lejos no podía seguir sosteniéndose. Y eso es clave. Porque muchas personas esperan regresar cuando todo esté arreglado. Pero el regreso casi nunca empieza en condiciones ideales. Empieza en el momento más honesto, cuando reconoces que necesitas volver. Y en ese reconocimiento hay algo profundamente espiritual. No es debilidad, es claridad. Porque hay decisiones que requieren más valentía que la huida misma. Y una de ellas es volver. Pero el camino de regreso no es solo físico, es emocional. Porque mientras el hijo camina de vuelta, dentro de él también camina la culpa. La memoria de lo que hizo. Las palabras que dijo. Las decisiones que tomó. Y esa parte es la que más pesa. Porque una cosa es querer volver. Y otra muy distinta es creer que mereces volver. Un joven también conoce esa lucha interna. Quiere cambiar. Quiere reconstruirse. Quiere retomar lo que perdió. Pero algo dentro le susurra que ya es tarde. Que ya falló demasiado. Que ya decepcionó demasiado. Que ya no hay lugar para él en lo que dejó atrás. Y ese pensamiento es más fuerte que muchas circunstancias externas. Porque el enemigo más duro del regreso no siempre está afuera. A veces está dentro. El hijo pródigo ensaya palabras en su mente mientras avanza. No exige nada. No reclama nada. Solo quiere ser aceptado de alguna forma. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Y ahí aparece la parte más humana de la historia. El intento de negociar el amor. Como si el amor verdadero funcionara con condiciones. Pero lo que no sabe aún es que el regreso no se sostiene en su dignidad. Se sostiene en algo más profundo que él mismo aún no ha entendido. Porque el padre de la historia no está esperando una versión perfecta del hijo. Está esperando su regreso. Y eso cambia todo el peso del camino. Y cuando el hijo finalmente se acerca, ocurre algo que rompe cualquier expectativa humana. No hay juicio primero. No hay lista de errores. No hay distancia fría. Hay movimiento. El padre lo ve de lejos, y corre. Eso ya cambia toda la lógica de la historia. Porque en la mentalidad humana, el que se equivocó debe acercarse lentamente, con vergüenza, esperando permiso. Pero aquí es al revés. El amor no espera que el hijo termine de castigarse a sí mismo. El amor corre hacia el regreso. Un joven que ha vivido culpa entiende ese choque interno. Porque muchas veces uno cree que primero debe sentir suficiente dolor para merecer perdón. Como si el sufrimiento fuera el precio de la restauración. Pero en la historia, el padre interrumpe ese proceso. No porque ignore lo que pasó, sino porque su prioridad no es el castigo del pasado, sino la vida del presente. Y eso es difícil de aceptar para una mente acostumbrada a la culpa. El hijo intenta hablar, intentar explicar, intentar reducir su posición. Pero el padre no negocia su identidad. No lo trata como empleado. No lo trata como extraño. No lo trata como alguien reducido. Lo restaura antes de que él mismo pueda degradarse más. Y ahí está una de las verdades más profundas de la parábola. El amor del padre no depende del rendimiento del hijo. Depende de quién es el hijo para él.
Y cuando entiendes eso, empieza a romperse algo dentro de ti que te mantenía lejos incluso cuando ya habías decidido volver. Pero el regreso no solo sana el pasado, también confronta el presente. Porque el hijo vuelve a casa, sí, pero ya no es el mismo que se fue. Trae heridas, trae experiencias, trae una nueva forma de ver la vida. Y eso crea una tensión silenciosa. ¿Cómo volver a encajar en un lugar donde ya no eres el mismo? Un joven que intenta reconstruirse también siente eso. Quiere regresar a lo que era, pero ya no puede fingir que no cambió. Y eso asusta, porque cambiar puede sentirse como pérdida de identidad. Pero en realidad, es parte del proceso. El hijo pródigo no vuelve como antes. Vuelve diferente, más consciente, más humilde, más roto en algunas áreas, pero también más despierto en otras. Y el padre no lo rechaza por eso. No le exige ser el mismo de antes. Lo recibe como alguien nuevo que está siendo restaurado. Porque el amor verdadero no exige retroceder para ser aceptado. Acepta el proceso de transformación. Pero aquí hay algo que muchos pasan por alto. El regreso no elimina automáticamente todas las consecuencias externas del camino. Hay cosas que se reparan internamente, pero el proceso de reconstrucción toma tiempo. Relaciones, confianza, identidad. Todo empieza a sanar, pero no todo se siente instantáneo. Y aún así, el punto central no es la perfección inmediata, es la restauración de la conexión. Porque cuando vuelves, ya no estás solo sobreviviendo lejos. Estás empezando a vivir de nuevo en casa. Y eso, aunque lento, lo cambia todo desde la raíz. Y cuando la restauración comienza, aparece un personaje que casi siempre existe en esta historia, aunque a veces no se le nombre con claridad, el hermano que se quedó. Porque el regreso no solo transforma al que vuelve, también confronta al que nunca se fue. Un joven que ha sido fiel, responsable, constante, observa la escena desde afuera. Y lo que ve le parece injusto. El que se fue, volvió. El que gastó todo, es recibido. El que falló, es restaurado con celebración. Y en su interior nace una pregunta que arde. ¿Y yo qué? Porque la mente humana muchas veces mide el amor en términos de recompensa. Pero el amor del Padre no funciona como sistema de mérito. Funciona como identidad. El hermano que se quedó no entiende que la fiesta no es una negación de su esfuerzo. Es la celebración de una vida restaurada. Pero su dolor no viene de la lógica, viene de la comparación. Y la comparación es peligrosa, porque te hace olvidar lo que ya tienes mientras miras lo que otro recibe. Un joven en la vida real también puede caer en eso. Sentir que ha sido correcto, pero no reconocido. Sentir que ha sido estable, pero no celebrado. Sentir que ha sido fiel, pero no visto. Y ese sentimiento puede endurecer el corazón si no se procesa bien. Pero el padre de la historia sale también hacia él. Porque el amor no solo corre hacia el perdido, también busca al que se quedó resentido. Y le dice algo que rompe la lógica de la queja. Todo lo mío es tuyo. No hay exclusión. Hay invitación a comprender una realidad más profunda. El amor no se divide, se comparte. Y en ese momento, la historia deja de ser solo sobre un hijo que volvió. Y se convierte en un espejo para dos tipos de corazón. El que se perdió afuera, y el que se perdió sin salir de casa. Y ahí es donde la parábola se vuelve incómoda, porque ya no estás viendo personajes externos. Estás viendo partes de ti, porque todos, en algún momento, hemos sido el hijo que se aleja, y también el que se queda resentido. Un joven puede estar físicamente bien en su vida, pero internamente sentirse como el hermano mayor, cumpliendo, esforzándose, haciendo lo correcto, y aún así sintiendo un vacío silencioso. Y ese vacío no siempre viene de lo que falta afuera, sino de lo que no se ha entendido dentro. El problema del hermano que se quedó no es su fidelidad, es su interpretación del amor, porque empieza a creer que el amor del Padre se gana por rendimiento. Y cuando ve al que volvió a ser abrazado sin condiciones, su sistema interno se rompe. ¿Para qué tanto esfuerzo? Esa pregunta no es pequeña, es peligrosa si no se responde bien. Porque puede llevarte a la amargura disfrazada de justicia. Pero el Padre no lo corrige con dureza, lo invita a comprender. Porque el amor no está premiando el error del hijo que se fue, está restaurando una vida perdida. Y eso no es injusticia, es redención. Un joven en la vida moderna también enfrenta ese choque. Ve personas que fallaron,
y aún así encuentran segundas oportunidades, mientras él siente que su constancia no ha sido reconocida como esperaba. Y ahí aparece una revelación importante. El corazón humano necesita aprender a no medir su valor por comparación, porque cuando comparas, pierdes el sentido de lo que ya tienes. Y el Padre no está diciendo que uno valga más que otro. Está mostrando que ambos son parte de la misma casa. Y la casa no funciona por competencia, funciona por pertenencia. Y cuando entiendes eso, dejas de preguntarte por qué a él sí. Y empiezas a entender, yo también soy parte de esto. Y cuando esa comprensión empieza a entrar, algo cambia en la forma en la que entiendes el amor de Dios. Porque deja de ser un sistema de premios y castigos emocionales. Y empieza a ser un lugar de restauración constante. Un joven empieza a darse cuenta de algo que antes no veía. No es solo el hijo perdido el que necesita gracia. También lo necesita el hijo que nunca se fue, pero que ha cargado con cargas internas que nadie ve. Porque se puede estar cerca, y aún así sentirse lejos. Se puede estar dentro, y aún así sentirse desconectado. Y ahí la parábola abre una puerta más profunda. La necesidad de sanar dos tipos de distancia. La distancia física del que se fue, y la distancia emocional del que se quedó con el corazón endurecido. El Padre no elige entre uno u otro. Sale hacia ambos. Porque el amor verdadero no se queda quieto esperando que todos entiendan. Se mueve hacia donde hay necesidad de restauración. Un joven que observa su propia vida puede reconocer ambos estados dentro de sí mismo. Momentos donde se alejó por decisiones impulsivas. Y momentos donde se quedó cumpliendo, pero sin gozo interno. Y en ambos casos, la necesidad es la misma. Volver a la casa interior. Esa casa donde no necesitas demostrar valor para ser recibido. Donde no necesitas justificar tu existencia. Donde no eres definido por tu pasado, ni por tu comparación con otros. Porque en esa casa, el Padre no pregunta primero qué hiciste, sino dónde estás. Y esa pregunta no es acusación, es invitación. Una invitación a regresar no solo físicamente, sino internamente. Y cuando empiezas a responder a esa invitación, el regreso deja de ser un evento y se convierte en transformación. Porque ya no se trata solo de volver a un lugar. Se trata de reconstruir una identidad. Un joven empieza a notar que su forma de verse a sí mismo cambia lentamente. Ya no se define solo por errores del pasado. Ya no se define solo por su rendimiento. Ya no se define solo por lo que otros piensan. Empieza a entender algo más profundo. Que su valor no depende del momento en el que se perdió, ni del tiempo que tardó en regresar. El hijo pródigo no vuelve con una versión perfecta. Vuelve con una historia. Y esa historia no es rechazada. Es abrazada. Porque el Padre no está interesado en borrar el pasado. Está interesado en restaurar el presente. Y eso cambia la lógica del corazón humano. Un joven puede pasar años intentando compensar sus errores, como si tuviera que equilibrar una balanza invisible. Pero en la parábola, el abrazo del Padre rompe esa balanza. No hay cálculo, hay aceptación. No hay castigo prolongado. Hay restauración inmediata de identidad. El mejor vestido no es solo símbolo externo, es una declaración interna. Sigues siendo mío. Y esa verdad tiene un peso enorme. Porque lo que más sana a una persona no es solo el perdón, es la pertenencia restaurada. Saber que no eres un error que regresó, sino un hijo que volvió. Y cuando esa pertenencia se asienta en el corazón, algo más profundo empieza a cambiar, la forma en la que enfrentas tus propias caídas. Porque ya no te ves como alguien que se arruinó la vida, sino como alguien que puede ser restaurado incluso después de perder el rumbo. Un joven comienza a recordar sus etapas más difíciles no solo con dolor, sino con aprendizaje. No porque lo que pasó haya sido bueno, sino porque lo que surgió después lo transformó. Y ahí aparece una verdad que la parábola deja entre líneas. El regreso no es solo volver a donde estabas. Es convertirse en alguien que entiende el valor de no haberse quedado perdido. El hijo pródigo no solo recupera un lugar, recupera una relación. Y esa relación redefine todo, porque cuando sabes que puedes volver, el miedo deja de ser el final del camino. Un joven en su vida interior también empieza a experimentar eso. Ya no vive con la sensación de estar demasiado lejos. Ya no vive con la idea de que todo está perdido. Empieza a entender que el regreso no es una recompensa imposible, es una puerta que siempre estuvo ahí,
aunque no la viera. Y esa comprensión cambia su forma de caminar. Más consciente, más humilde, más honesto consigo mismo. Porque ya no necesita fingir perfección para acercarse. Solo necesita disposición para volver. Y en ese punto, el orgullo pierde fuerza. Y la esperanza empieza a crecer. Y cuando la esperanza empieza a crecer, el corazón deja de vivir dividido entre lo que fue y lo que debería ser. Porque ahora hay algo más fuerte que la culpa y más estable que el orgullo. La certeza de que el regreso es posible. Un joven empieza a ver su historia con otros ojos. Ya no como una línea rota sin sentido, sino como un proceso donde incluso sus errores lo llevaron a entender lo que antes no veía. Y eso no borra el pasado, pero sí le quita el poder de definir el futuro. La parábola del hijo pródigo no termina en el momento del abrazo, termina en la transformación de la mirada. Porque el que regresa ya no ve a su padre como alguien distante, ni a su hogar como un lugar perdido. Ahora lo ve como un lugar de identidad restaurada. Y esa es la verdadera profundidad del mensaje. No es solo que puedes volver. Es que nunca dejaste de ser hijo. Un joven puede pasar por temporadas de desconexión, confusión o distancia. Pero eso no cambia su esencia. Solo cambia su camino temporal. Y cuando regresa, descubre algo que lo desarma por dentro. No tiene que reconstruir su valor desde cero. Solo tiene que volver a reconocerlo. El padre no lo recibe como proyecto incompleto. Lo recibe como hijo. Y en ese gesto hay una revolución silenciosa. El amor no espera perfección. El amor restaura identidad. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver tu propia vida con menos condena y más esperanza. Porque el regreso no es el final de la historia. Es el comienzo de una nueva forma de vivirla. Y ahora todo se reduce a una sola verdad. No importa cuán lejos hayas ido, cuántas decisiones te hayan alejado o cuántas veces hayas sentido que ya no había retorno. La puerta nunca dejó de estar abierta. El hijo pródigo no fue definido por su distancia. Fue definido por su regreso. Y tú tampoco eres definido por tus caídas, sino por la dirección en la que decides volver a levantarte. Porque la parte más poderosa de esta historia no es el error. Es el abrazo. Ese momento donde todo lo perdido no es ignorado, sino restaurado. Donde la vergüenza no tiene la última palabra. Donde la culpa no escribe el final. Donde el pasado no decide tu identidad. Solo el amor. Un amor que no te pregunta si eres digno primero, sino que te recuerda quién eres incluso cuando tú lo olvidaste. Y si hoy sientes que te alejaste demasiado, esta historia no es para condenarte, es para recordarte que todavía puedes volver. Si este mensaje te habló, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de la historia te ves hoy, en el que se fue, o en el que está regresando? Compártelo con alguien que necesite recordar que aún hay camino de vuelta. Porque a veces no necesitas empezar de nuevo, solo necesitas volver a casa.